del Ministerio de Cultura es el Museo del Arco. El Museo del Arco registró toda su colección en el año 2004, antes de la publicación de la 28296. Pero no lo registró por una obligatoriedad. Lo registró porque una de nuestras razones de ser como museo es la accesibilidad. Y se puso toda en Internet, desde el año 2005. Hoy día, por ejemplo, tenemos una exposición que está dando vueltas por el Japón. Los investigadores japoneses seleccionan las piezas que van a viajar en sus computadoras en Japón. Las piezas del Museo del Arco son accesibles en Japón, en Alemania, donde sea. No por una obligatoriedad de ley, sino porque es así como se tienen que hacer las cosas y porque tenemos nuestros propios lineamientos que cumplir, que son los que vamos a ver ahora. Siguiendo estos lineamientos, es que se conduce y se establece una visión y se pueden lograr objetivos tan grandes y tan poco imaginados hasta por nosotros mismos, señor congresista, de haber aparecido en la lista más democrática que existe en el planeta, que es la red social TripAdvisor, dentro de los 25 mejores museos del mundo, que ha salido en el año 2017. Increíble ver al Museo del Arco en la lista junto con el Metropolitan Museum de Nueva York, o el Museo d'Orsay de París, o el Art Institute de Chicago, o el Hermitage de San Petersburgo en Rusia, del Museo Antropológico de México, del Museo del Prado de Madrid, del National Gallery de London, del Museo Louvre, en esa misma lista, en el puesto 22, un museo peruano. TripAdvisor, esta red social, combina dos factores. Uno, la cantidad de comentarios que ponen sus millones de usuarios. Y el otro, la calidad de los comentarios. Por supuesto, Lima no es Londres, no es París, no es Nueva York, no tenemos esos tráficos de comentarios. Pero cuando uno ve la satisfacción de los visitantes, por ejemplo, del Museo Metropolitano de Nueva York, 96.47. Por ahí, el Museo del Prado, 94.34. El Museo del Arco, en el puesto 22, tiene 97.66% de satisfacción de sus visitantes. Y teniendo menos tráfico de comentarios, aparece en esta red social como uno de los grandes museos del mundo. Con lo cual, lo que quiero decir es, a veces en el Perú vemos el vaso medio vacío y no necesariamente estamos en un mal momento de museos, como comentábamos con el doctor Martorell. Yo le diría que en los 25 años que trabajo en esto, estamos por lejos en los años de oro de los museos. Tenemos museos espectaculares de gestiones estatales, el Museo de Zipán, el Museo de Tucumán, el Museo de Huacas de la Luna, el Museo de Cao, todos en el norte, el Museo de Pachacámac, estoy hablando del Museo de Sitio de Pachacámac, el pequeño museo que está al costado de Pachacámac. En el sector privado, la renovación del Museo a Mano, el Museo de Osma, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Lima. Acá tengo unas imágenes del Museo de Arte de Lima, el famoso Mali. El Museo de Arte de Lima ha renovado sus salas de exposición, es un museo privado, que ha renovado sus salas de exposición con un aporte de 19 millones de soles del Estado peruano, del Mincetur. Magnífica gestión. Ha enriquecido su colección, y esto es muy importante decir, como les dije al principio, nosotros guardamos lo mejor de la humanidad para el resto de la humanidad. Entonces ha enriquecido su colección a 18.000 piezas. Coleccionar, adquirir piezas es una función fundamental de un museo. Para eso hemos nacido, para cuidarlas, para conseguirlas y cuidarlas. Ha organizado más de 500 exposiciones, ha publicado más de 50 libros de arte peruano en los últimos 15 años. Una labor museística espectacular. Tenemos museos hoy día de talla mundial.
así. Antes, muy buenos días. La demora obedece a que nuestra comunidad, a veces ellos piensan que nos pueden atender muy rápido los ministerios y no es así. Y hemos estado en el Ministerio de Agricultura porque se han paralizado las obras, porque han empezado las lluvias de manera, ¿no? Que vienen interrumpiendo todos los proyectos. Y eso obedece las disculpas a todos nuestros invitados. Y gracias, congresista Pacori. Y la idea de este proyecto de ley es un proyecto que, de hecho, que la imperfectibilidad de la misma va a obedecer a lo que todos anhelamos, quizás no sea tan perfecta, pero vamos a tratar que todos los actores se involucren y de verdad darle la bienvenida desde el expertise, la experiencia de la parte privada que ha contribuido mucho y felicitarlo también porque ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los museos más visitados y ejemplo en el país que tenemos, ¿no? Como el Museo del Arco. Y también al saludar a Alberto Martorell, a José Apolín y desde ya con todas las disculpas puede proceder usted, que están acá escuchando las personas con los que quienes vamos a elaborar y de todo un consenso vamos a hacer que esto se enriquezca. Esa es la idea, que se involucren todos los actores y van a ser parte de que esto fortifique por el bien de nuestro país. Sentar las bases es el compromiso de todos y el Congreso solo es un intermediario para poder hacer grande nuestro país. Y de verdad agradezco al doctor Andrés Álvarez Calderón Larco, director del Museo Larco, quien está abordando el tema, y así vamos a enriquecer este proyecto de ley. Solo es un proyecto que busca la perfectibilidad y con los pasos del tiempo requiere todo un cambio legislativo para poder decir Perú milenario. El compromiso es de todos por nuestra cultura. Prosiga, por favor, y de verdad, nuevamente bienvenidos y gracias por estar aquí presentes. Gracias, presidenta. Solamente lo único que voy a repetir de lo que he comentado es el agradecimiento previo a usted y a la Comisión de Cultura por esta inusual y tan bienvenida preocupación por sacar lo mejor de nuestro patrimonio cultural. Esto para nosotros, quienes trabajamos en el medio cultural, es algo totalmente inusual, y tener a nuestro Congreso preocupado porque las cosas se hagan mejor solamente nos alienta a que las cosas van a mejorar. O sea que le agradezco reiteradamente, ¿no? Entonces estábamos evaluando, como usted bien dice, este proyecto, ¿no? Y estábamos evaluando, en resumen, si es que la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo de los museos es si tenemos que ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y les comentaba que en realidad estamos en los 10 años de oro de los museos, ¿no? Digamos, este es el mejor momento de museos que yo he visto en los 25 años que vengo trabajando en esta área, ¿no? Están pasando muchísimas cosas buenas, ¿no? Y la idea es que todos sumemos para que esto impulse y sea un trampolín para que sigan pasando muchísimas más, ¿no? Bien, entonces, como les decía, el Museo de Arte de Lima viene realizando una gestión museística fantástica, ¿no? Mencionaba al museíto de sitio, no al tremendo Muna ese, no, sino al museíto de sitio de Pachacamac, que es un ejemplo de, como bien decía el congresista Martorell, estos museos de sitio son una consecuencia de la investigación arqueológica del sitio. Una vez que el sitio se investiga bien, no queda otra. Lo que toca es hacer un buen museo, ¿no? Cosa que es lo que pasó en Zipán, lo que pasó en Tucumán, lo que pasó en Huacacao, lo que pasó en Huacas del Sol y de la Luna, y esta es la consecuencia en Pachacamac. Muchas cosas buenas están pasando. Pero la pregunta es, ¿cómo lo están haciendo los grandes museos del mundo y los museos peruanos?
si no tienen una ley de museos? Porque cuando nos preguntamos en qué país del mundo hay una ley de museos, en el equipo de investigación del Museo Larco tenemos 4 arqueólogos, entonces ayer los puse a todos a investigar dónde hay leyes de museos. O sea, una ley específica de museos. Entonces acá tenemos, pero por supuesto, buscando los países con mayor cantidad de patrimonio, ¿no? Bueno, resulta que los países con mayor cantidad de patrimonio no tienen, ¿no? Egipto no tiene, Grecia no tiene, Italia no tiene, Francia no tiene, España no tiene, Reino Unido no tiene. Por supuesto, todos estos países tienen grandes museos, ¿no? Pero no tienen una ley específica de museos. Ojo, todos estos países sí tienen una ley general de patrimonio y dentro de la ley general de patrimonio ahí hay capítulos respecto a museos. Igualito que la actual vigente, que es la 28296, que tiene 7 artículos respecto a museos. Estados Unidos no tiene, Alemania no tiene, Canadá no tiene, México no tiene, ¿no? Bolivia no tiene. Entonces, pero ¿quiénes encontramos? ¿No? Porque no es fácil encontrarlo. Además, el doctor Martorell me decía, también creo que tiene Montenegro, Latvia, creo que Uruguay. Las que encontraron ayer el equipo de investigación del Museo del Arco fue Israel tiene una, pero ojo, no es una ley que regula museos, sino lo que pasa es que Israel tiene 2 museos así de tamaño ministerial tipo el MUNA, ¿correcto? Que como va a ser el tamaño de un ministerio casi va a necesitar una ley propia, ¿no es cierto? Pues por tremenda gestión económica que se va a hacer ahí, ¿no? El otro país es Rusia. Pero Rusia tampoco tiene una ley que regula los museos. Lo que tiene Rusia es que se hizo en el año 96. Lo que tiene Rusia es que antes era la Unión Soviética y luego cuando se desmiembra la Unión Soviética había muchas piezas del patrimonio ruso que estaban en Kazajistán, estaban en Uzbekistán, en Chechenia, ¿no? En Ucrania. Entonces es una ley de fondo de los museos, o sea, era garantizar que sus piezas que estaban ahora en 10 nuevos países sigan siendo rusos, nada más, pero no es una ley que regula museos en Rusia. Y en Brasil está la ley que se llama del Estatuto de Museos, que es un modelo que han hecho en el Congreso de cómo debe ser el estatuto de un museo, como si fuera el estatuto de una asociación civil. Ninguna de las 3 encontradas es una ley que regula museos. Pero la pregunta es, pero si ningún país tiene una ley que regula museos, ¿cómo puede ser que existan tan grandes museos en el mundo? Bueno, tengo que decirles, porque ya tenemos nuestra ley, porque ya la tenemos. Y la ley no es de un país, es de todos. ¿Qué sucede? El Perú es signatario de todos los convenios internacionales de UNESCO. ¿Correcto? Esta es la pirámide legal que acá en el Congreso los abogados la conocen mucho mejor que yo. Y en la pirámide legal lo que manda es la Constitución. Y en el segundo escalón están los tratados. El Perú tiene todos los tratados internacionales que se refieren a patrimonio cultural de la nación signados con UNESCO. Y una dependencia de UNESCO, que UNESCO, no olvidemos, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, este no es el caso, no somos educación. Para la ciencia, este no es el caso, no somos ciencia. Y para la cultura, este es el caso, somos cultura. Y dentro de la cultura hay divisiones. El doctor Martorell, por ejemplo, representa a ICOMOS, que es exactamente lo mismo que ICOM, una dependencia de UNESCO, pero no referida a museos, referida a monumentos, donde hay lineamientos maravillosos de cómo conservar monumentos, ¿no? Bueno, el Perú es miembro de ICOM. Ahí está el logotipo que dice ICOM Perú. ICOM tiene una definición de qué cosa es museo. Pero acá viene lo más importante de este asunto. La definición de museo es el museo está al servicio de la sociedad. El museo está al servicio de la sociedad, está al servicio del desarrollo de la misma sociedad. Y como tal, ustedes saben, la sociedad cambia.
Por lo tanto, la definición de museo cambia con el desarrollo de la sociedad. Por eso que la definición de museo es una definición viva, que va cambiando. Actualmente, dice, además, ahí arriba dice, la definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función a los cambios de la sociedad, desde su creación en 1946. El ICOM actualiza esta definición para que corresponda con la realidad de la comunidad museística mundial. Hoy, conforme a los estatutos del ICOM, adoptados por la 22 Asamblea General en Viena del 24 de agosto del 2007, fue el último cambio de la definición. ¿Cuál es la definición? El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Por eso les decía, la sociedad y el desarrollo es un acto vivo, la definición está viva. Abierta al público, que adquiere, es muy importante adquirir, nuestra razón de ser es conseguir lo mejor que ha hecho la humanidad para conservarla para el resto de la humanidad. Que adquiere, que conserva, que investiga, que comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines de educación, de estudio y de recreo. Por ejemplo, en el proyecto de ley que hoy día nos toca analizar, hay una modificación de esta definición. Esta definición, con el mayor respeto por esta comisión y sus asesores, esta definición de ICOM no ha sido hecha por una comisión de cultura o por congresistas, sino ha sido hecha por especialistas de museos que nos reunimos en estas reuniones internacionales donde en este tema tan técnico se va afinando, pero con una mesura y ¿no? Porque vamos caminando con la sociedad en su desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando en una ley en el Perú ponemos una definición de museo? Es de alguna manera como escribirla en piedra. Pero además, resulta que nuestra definición de ley está por debajo de un tratado internacional. O sea que en realidad los museos vamos a tener que seguirnos rigiendo por la definición del ICOM, que es materia de un tratado internacional y que por lo tanto, de acuerdo a la pirámide legal, está por encima de las leyes, ¿no? Entonces, les decía que en la página web de UNESCO están las convenciones ratificadas por el Perú. Así dice. Bueno, convenciones ratificadas. Y están, ahí podemos ver ratificación, ratificación, aceptación, ratificación, todas sobre patrimonio cultural. Y también están las convenciones no ratificadas. En las convenciones que el Perú no ha ratificado, todas son sobre ciencia y educación. La única que tiene que ver con patrimonio cultural es la número 17, que es la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de París, 2 de noviembre del 2001, que honestamente no entiendo por qué no la hemos ratificado, ¿no? Pero todas esas convenciones internacionales de UNESCO están por encima de lo que podamos legislar, porque son tratados internacionales de los cuales el Perú es signatario. Y bueno, en el área de ICOM, que es el área de los museos, ICOM, esta es nuestra ley, se llama el Código Deontológico de Museos. ¿Hecho por quién? Por especialistas técnicos de museos. Estamos hablando de 15 páginas y 91 artículos. Me van a disculpar, la palabra deontológico es una palabra difícil. Ahí he puesto el significado de la Real Academia Española, que es parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional. Son los deberes y la ética con la cual se tiene que regir un museo. Todos los países signatarios de ICOM, de UNESCO y participantes de ICOM tienen este código deontológico, que es muchísimo más completo
que cualquier ley que podamos hacer, mi sugerencia sería, hagamos una ley de artículo único que diga, cúmplase el código deontológico de ICOM, ¿no? Entonces, permítame ahí una pequeña interrupción, de verdad, primero quiero darle la bienvenida al congresista Armando Villanueva Mercado, al congresista Wilmer Aguilar Montenegro. Importante lo que nos está manifestando, quizás ahí solo sumarlo nomás. Estamos haciendo la ley marco también de patrimonios culturales y estamos tratando de consensuar y llegar al objetivo de la que ésta tiene que obedecer, pero también viendo nuestra realidad. Pero qué mejor con prácticas que son mucho más que va a estar al alcance de todos los congresistas, porque usted ha sido reconocido como uno de los museos, ¿no? El número 10 en el mundo. Y 22, ¿no? Hay que aclarar, pero ya es un buen referente de todos los que existen. Gracias, entonces continúe. Está interesante. Gracias. Entonces, como les decía, este código deontológico, no se preocupen, lo voy a hacer muy rápido, pero les voy a pasar las 15 páginas, a donde está todo analizado al detalle respecto a cómo un museo debe cómo profesionalizar sus áreas, qué áreas deben de tener, qué tipo de difusión deben hacer, cómo deben exhibir, cómo se plantea un guión curatorial, ¿no? Temas inmensamente técnicos, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo es pasando las imágenes de este código deontológico, de cómo se debe adquirir, por ejemplo, en un país como el Perú, ¿no? Donde cuando uno adquiere una pieza está contribuyendo con la excavación clandestina. Es un código de ética y de deberes. Pero no es un elemento, vamos a decir, punitivo, coercitivo, no es un elemento vinculante, sino son lineamientos con los cuales los museos del mundo nos regimos. Digamos que es nuestro norte, es nuestra visión estratégica y por ahí nosotros navegamos, ¿correcto? Porque como muy bien dijo además el doctor Martorell, quienes manejamos y trabajamos en los museos, trabajamos en un espacio cultural y por definición la cultura universal es un espacio libre. Restringirle libertad a un espacio cultural, muchas gracias, es ir precisamente contra el origen de la cultura, ¿no? 15 páginas, 91 artículos y el Perú forma parte de esto. Y si queremos mirarlo con ojos vinculantes, podríamos decir que esto es tratado internacional, tanto como es los lineamientos de ICOMOS, ¿no? Entonces, dicho esto, porque esto es lo que explica por qué los museos en el mundo sí sabemos hacia dónde ir, porque tenemos un norte, porque tenemos una estrella guía, que son todos estos lineamientos. Paso a analizar un poco el proyecto de ley, pero de manera muy breve. Primero, un comentario respecto a la exposición de motivos. Porque me pareció fundamental porque además se condice con lo que luego sucede en el tenor del proyecto. He puesto ahí abajo el artículo 21 de la Constitución, que es la Constitución del año 93, tiene un artículo único sobre patrimonio cultural, que es el artículo 21, ¿no? Y en la exposición de motivos se menciona 2 veces el artículo 21. Pero desafortunadamente se menciona incompleto. Entonces, cuando mencionamos de manera incompleta nuestro artículo constitucional, de alguna manera la propia exposición de motivos cae ella misma, la exposición de motivos cae en un error. El artículo 21 lo he puesto de esta forma porque aquí abajo, porque es una manera mucho más fácil de leerlo. Dice: los yacimientos, restos arqueológicos, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos, testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, que muy bien
afirmó el doctor Martorell que la presunción es una herramienta constitucional, ¿no es cierto? Son patrimonio cultural de la nación. Independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Hasta ahí es la cita en la exposición de motivos. ¿Qué cosa es lo que no cita la exposición de motivos? No cita, fomenta conforme a ley la participación privada en conservación, restauración, exhibición, difusión del mismo, así como su restitución al país, en caso de haber salido ilegalmente. ¿Y qué sucede? Que precisamente el proyecto de ley, cuando dice en su articulado que se le tiene que pedir autorización a la dirección del Ministerio de Cultura para conservar, para restaurar, casi hasta para exhibir. Entonces, de pronto esos artículos son inconstitucionales, ¿no? Porque ya no se está fomentando de acuerdo a ley la participación privada en estas actividades que son las actividades fundamentales de un museo. Un museo, por excelencia, conserva, restaura y exhibe y difunde. Entonces puse ahí la página 17 en amarillo y la página 35 de la exposición de motivos, donde aparece el texto constitucional del artículo 21 incompleto. Dicho esto, para salir de la exposición de motivos, básicamente la gran novedad que trae este proyecto de ley es la creación de un Consejo Nacional de Museos. Dice, su función es, en el artículo 29 y 30, son los dos últimos artículos, dice, su función es actuar como entidad de carácter consultivo del Ministerio de Cultura, el cual determina las políticas públicas, así como los lineamientos para un eficiente funcionamiento de los museos, en coordinación con la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Muy bien comentaba el doctor Martorell, hoy día tenemos un director general de museos, que es un magnífico y brillante profesional, el doctor Carlos del Águila, pero todos somos conscientes aquí de las deficiencias que tiene la gestión estatal en el país. Y no necesariamente siempre tenemos garantizado en esa dirección, en las direcciones de los ministerios, a funcionarios particularmente expertos en un tema que requiere de tanto expertise como es un museo. Y eso no ha sido siempre así. Hoy día es un buen momento, ¿no? Pero no siempre ha sido así y nada nos garantiza que vaya a serlo, ¿no? Y luego conforma el Consejo Nacional de Museos, que está formado por un representante del sector cultura, ese tampoco va a saber nada de museos, ¿no? Y 3 representantes de gobiernos regionales, 1, 2 y 3, que me temo que no van a ser especialistas en museos. Y este conjunto, porque he puesto ahí 8 interrogantes, uno en verde que dice un representante de museos privados, que tampoco les puedo asegurar que sea un experto en museos. O sea que de 8 representantes, casi 7 podrían ser nombrados, podríamos estar ante un consejo que decide con un poder enorme respecto a qué cosa es lo que debe hacer un museo, quién no es museo, sin haber trabajado en un museo. Sin embargo, para darles una idea, en el artículo 17 dice, los museos deberán garantizar la preservación, conservación y seguridad de sus colecciones. Eso está magnífico, eso lo dice el Código Deontológico de ICOM. Los programas, normas y procedimientos de preservación, conservación y restauración serán elaborados por cada museo. Eso está fantástico. Para tal efecto, estos programas, normas y procedimientos deberán contar con la aprobación de la Dirección General de Museos. Eso quiere decir que ya no podemos restaurar sin pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Ningún museo. Debemos tener 300 museos en el Perú. Ahora todos tenemos que mandar una solicitud al Ministerio de Cultura.